Elsia Vitia. Y yo, Daniel Lemus. Bienvenidos a Prentivar. Si aún no me sigues, te invito a que lo hagas, y si eres parte de la comunidad, comparte para seguir creciendo. En este video vamos a platicar un poco con Daniel. Él es psicólogo, trabaja en el Centro de Autismo de Sinaloa y vamos a estar platicando en videos posteriores sobre ese tema de autismo, pero en esta ocasión me gustaría que nos enfocáramos un poquito más a lo que es previo a saber que hay un diagnóstico de autismo, qué tenemos que hacer o qué recomendaciones, pues hablando de un nivel general, no nada más de un niño que tenga autismo, sino de qué debemos de hacer cuando cuando tenemos a nuestro bebé, cuando tenemos a niños pequeños en casa y que les pueda servir más adelante. Sí, sobre todo como identificar estos foquitos rojos o estos signos de alerta, saberlos ubicar en casa y saber qué hacer en esos momentos, pues es lo que vamos a estar charlando el día de hoy. Y por ejemplo, yo comentaba, pues cuando yo tenía a las niñas bebés, cuando yo las llevé al seguimiento del niño sano, en el seguro me dieron unas hojitas y que debía seguir esos ejercicios y que cada mes me iban a dar otras hojitas. Y pues hacía ejercicios con las manos, el bebé pues arriba abajo, como que se daba abrazos él solo, con las piernitas, ponerlo boca abajo para que levante la cabeza y que le diera masajes. Me decían mucho, dele masajes. Pues siento yo que es para que el niño identifique la sensibilidad, ¿no? Del cuerpo. Y pues yo hacía eso, ¿no? Ya después, pues identifiqué que era parte de lo que es la estimulación temprana, ¿no? Que yo imaginaba en ese momento que era algo diferente, sino que tú como mamá o papá lo puedes hacer con esos juegos que tienes con tu bebé. Pues. Sí, precisamente desde inicios de los 2000 se ha dado mucha difusión a lo que es la estimulación temprana, de mover los brazos, a estimular los sentidos del niño, que el bebé sea consciente de su cuerpo. Entonces, siempre es recomendable, haya un diagnóstico de autismo o no, que haya esta estimulación temprana para ir como activando la propiocepción del niño. Nosotros conocemos los 5 sentidos básicos, la cuestión del olfato, la vista, el tacto, pero realmente son 8 sentidos. Entonces, hay un sentido que es súper importante, que es la propiocepción o el sentido propioceptivo, que es ser consciente de nuestro cuerpo. Ahorita yo estoy consciente de que estoy sentado, y estar sentado significa que tengo mis posaderas en la silla y tengo mis pies en el piso. Lo que pasa con los niños con el espectro autista es que la propiocepción la tienen alterada, no son conscientes de ese cuerpo, ¿no? Entonces, es importante que desde que el niño tiene 1 año, 2 años, trabajar esta parte de la propiocepción. Abrazarlo, tocarlo, que mueva sus manitas, las piernas, y también la mirada, que trabaje la cuestión de la mirada, porque ese es uno de los signos de alarma, que el niño no dirige la mirada a los adultos. Sí, es lo que comentan a veces muchas mamás, pues ya que están en el jardín, o las maestras, pues que cuando le van a hacer la entrevista inicial o algo, pues el niño no mantiene contacto visual y pues se distrae fácilmente. Algo que pasó también que nos dio cuenta es, después del periodo de pandemia, sobre todo en educación física, ¿no? El maestro en cierto momento se sentía a veces hasta frustrado porque decía, es que planeo para la edad que me toca, pues en ese momento, y los niños no daban, incluso los niños pues de que entraban a primero, que son niños de 2 años, 8 meses, pues no daban un gateo, no daban reptar, no daban rodar. Entonces pues el maestro se sentía un poco frustrado y dice, pues tengo que bajar todavía más la actividad, pero ahí es donde también entra esa parte, ¿no? Tú como mamá o papá o en la casa de la persona que los cuidaba, qué actividades hacían que el niño no lo logró en el periodo de pandemia. Pues. Sí. Precisamente hay una cosa llamada los hitos del desarrollo, que son como un checklist de lo que el niño debe cumplir a cierta edad. Entonces, a los 2 años ya se espera pues que camine, se espera que hable, que balbucee, que ya haya gateado, que ya pueda sostenerse por sí solo sin tener problemas en la motricidad o en la coordinación del cuerpo. Entonces, desde el inicio, algo lo que debemos prestar mucha atención es precisamente a cómo interactúa con su cuerpo. En esta cuestión de si no mira a los demás o su cuerpo, él se mira mucho las manos o hace movimientos raros, o el aleteo, ¿no? El típico aleteo. Son como los rasgos más característicos a esta edad de entre 1 o 2 años.
donde podemos ver estos signos de alerta, el aleteo, el no hacer contacto visual, el no sonreír, la cuestión de no regresar la sonrisa social. Ajá. Sí, como si fuera como espejo, ¿no? Neuronas espejo. Así es. Justamente es como un reflejo la sonrisa en los primeros años, de que si el bebé ve a alguien sonriendo, él también instintivamente va a regresar la sonrisa. Sí, entonces ahorita que se viene pues este periodo de vacaciones, ¿no? Que acaban de anunciar que va a ser un poco amplio, pues también la invitación sería para las mamás en casa, porque dicen, ¿qué hago en casa? No, da muchas situaciones, también pasó esa de las mamás que decían, es que no soy maestra, no sé explicarle al niño, no sé qué hacer. Entonces, al menos si nos enfocamos este periodo de preescolar o previo al preescolar, pues sería pues estimularlos en lo que son juegos, ¿no? Que a veces deben de ser pues juegos que antes hacíamos los juegos tradicionales, pero que llevan en un fondo un desarrollo físico principalmente, ¿no? Sí. De hecho, pues en niños con ya un diagnóstico de espectro autista, las terapias prácticamente son estimulación, o sea, son juegos, entender reglas, coordinar la percepción mano-ojo, o sea, lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Esta cuestión de la estimulación. No es necesario tener un diagnóstico de autismo para empezar a estimular en casa. Entonces, siempre hay que tener juegos en casa, actividades recreativas, algo en lo que pueda el niño jugar a nivel social e individual también, ¿no? Entonces, jugar es súper importante a cualquier edad, incluso de adultos. Es importante la recreación, el juego, porque esto activa la cuestión de me reconozco y activamos toda la cuestión del cuerpo, las manos, la cognición, somos conscientes de nuestros músculos. Lo que estamos usando. Entonces, estimulación desde los primeros años. No es necesario tener un diagnóstico para empezar a trabajar desde casa, porque muchas veces damos por sentado, como nosotros ya hablamos y ya nos movemos y saltamos, y hasta nos duele la espalda. Nos truena la rodilla. Damos por sentado que el niño lo va a hacer automáticamente, ¿no? Pero realmente, ¿a cuántos de nosotros no nos costó hablar, la cuestión del lenguaje, de coordinar? O sea, todo eso se va aprendiendo con estimulación, con juegos, con tener conciencia de nuestro cuerpo, de ver a los otros, de imitar a los demás. Así vamos tomando esta conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? De la propiocepción. Sí, y esa parte, pues que a veces, si no está la estimulación en casa, cuando ya llegan, por ejemplo, al entorno escolar, al preescolar, a veces como dicen, pues magia, no, mejoró, pero a veces mejora porque ya en la escuela empieza a tener cierta relación con los compañeros, ya hace actividades manuales con la maestra. Entonces eso que no se estimuló previo a ir a la escuela, se estimula acá y entonces el niño mejora. Entonces aquí lo que tú comentas, pues que no es necesario que diga, bueno, es que mi hijo tiene autismo, es que mi hijo tiene déficit de atención, entonces lo voy a atender, ¿no? Pues o sea, tú puedes estimular a tu hijo sin necesidad de que tenga un diagnóstico, porque de todas maneras le va a servir, pues, porque para su desarrollo cognitivo, para sus habilidades mentales, porque todo lo que realiza en lo externo, el cerebro lo está internalizando, ¿no? En lo que son las hormonas, las conexiones hormonales, las neuronas, lo que son las conexiones neuronales, para cuando ya lo haga, ¿no? Ya, por ejemplo, el gateo, ¿no? Hablábamos hace rato del gateo, de que a veces dice, pues mi hijo no gateó porque no quería que se ensuciara, ¿no? Más en COVID, que era que muchas mamás no dejaron gatear a los niños por el temor de que se contagiaran de COVID, pero es ese ejercicio físico de motricidad gruesa que hacen los niños es muy importante para la conexión cerebral interna, para lo que él va a hacer cuando sea más grande. Pues. Así es. Sí, justamente en los primeros 2 años de vida, pues se va planteando como lo que va a ser la base del cuerpo. Entonces, si primero es sostener la cabeza. Sí, que lo ponían, porque lo ponga uno boca abajo y el niño que solito levante la cabeza. Que pueda sostener la cabeza, que pueda erguir el cuello. Después es coordinar las manos, coordinar las piernas, el gateo, y todo eso es la base para cosas más complejas más adelante. Por ejemplo, ya coordinar los brazos y las piernas implica más adelante que
pueda subirse a un triciclo. Y en un triciclo que pueda pedalear. Sí, porque igual es coordinar al movimiento. Si se fijan, es la base, o sea, es la base. Vamos, el gateo es la base de todo. Incluso el gateo nos prepara para ponernos de pie y ya de pie hacer los movimientos del gateo, pero ya de forma erguida. De locomoción. Pues. Entonces, el desarrollo humano es esto, es pequeños pasitos que se van haciendo más complejos. Entonces, en los primeros 2 años de vida, pues pasa esto. Vamos generando la base de todo lo que va a ser la estimulación, incluso en los sentidos, incluso en lo que escuchamos, porque puede ser que los niños hayan crecido en un ambiente en donde no hay mucho ruido. Entonces, cuando crecen, el ruido les molesta mucho. Sí, son intolerantes. O ciertos colores o ciertos aromas que de niños no estimularon esta parte y después les empieza a molestar. Por ejemplo, si no estimulan el olfato, después entran a clases y en el salón de clases se distraen porque huele el salón. Algo, pues. Y no se pueden concentrar por el aroma. Sí, también cuando son bebés, pues que iba a la cita del niño sano cada mes, pues que ya... Igual, por ejemplo, cuando empiezan las comidas, igual, ahí cuando empiezan las comidas son por las papillas, pero igual te dicen, o sea, una verdura, que empiece uno con las verduras, porque si prueba primero la fruta, pues ya no va a querer la verdura. Empieza con las verduras y que el niño lo vaya asimilando ese sabor. Como nada más conoce la leche, se supone que nada más la leche, no le han dado tanta agua ni refresco. Cuando son bebés, por favor. Ni jugos, ni jugos, nada más. El jugo es más sano, ¿no? Tiene mucho azúcar. Entonces, ya cuando empiezan a probar otros alimentos, pues es que tenga la variedad de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a estimular el gusto, las papilas gustativas, y así mismo lo va a relacionar su cerebro, ¿no? Con esos sabores, y ya poco a poco pues van aumentando la alimentación, ya después le aumentan la textura, que los tome, con pedacitos más chiquitos que lo vaya comiendo. Entonces ese proceso no nada más va a suplir la alimentación, no nomás para que aprenda a comer, es porque él está aprendiendo en su cerebro todas las acciones que está haciendo su mano, todas las acciones que está haciendo pues sus sentidos al hacer esa actividad. Pues. Sí, o sea, la alimentación también es una experiencia. O sea, el comer es una experiencia. Damos por sentado como que, la alimentación es nutrirse. Sí, y comemos solamente para sobrevivir y movernos y tener energía. Pero realmente la experiencia de comer es bien compleja porque es desde la activación de la mandíbula. No, desde la vista. Desde la vista. Antoja, se huele como te gusta. O incluso el sonido de cuando masticas, el sonido que tiene la comida, la imagen, el aroma, la presentación que tiene el alimento. O sea, desde la vista ya ahí nos dice algo la comida y desde ahí ya empieza la experiencia de comer. Entonces, la alimentación no es una cosa que se hace como por reflejo y que se aprende solamente así, como que también piensan que el lenguaje es una cosa que, como decía un maestro, de que piensan que todo se aprende por ósmosis, así como que absorberlo, y no, o sea, todo es un proceso y es una experiencia. Por ejemplo, quieren que los niños coman verdura, pero nunca vieron un chayote, por ejemplo. Entonces, ni siquiera se preguntaron alguna vez qué es un chayote porque no lo conocen, entonces lo servimos en el plato, en el caldo, el chayote, y ni siquiera sabe qué es, y como es nuevo y no se ve tan agradable, pues no le va a atraer. Como tienen que buscar pues esta experiencia que sea buena para ellos, pues que se los motive a querer hacerlo después. Obviamente va a llegar el momento que ya están más grandes y van a ser más selectivos, y dicen, ay, esto no quiero, esto sí. Pero igual ahí entra por la creatividad de la mamá, ¿no? Ay, que se los muele y se lo echa al caldo. Bueno, ahí pues, me acuerdo ahorita de la experiencia de comer que vi en una publicación que una señora decía, me serví la comida en el plato de silicona de mi bebé, porque hay platos que venden, que se pegan, y fue una experiencia muy horrible. Jamás le voy a volver a dar a mi hijo en un plato de esos. Entonces, a veces, pues nosotros seguimos las modas o algo y queremos dárselo a los hijos, pero a veces ni siquiera sabemos qué siente el bebé, pues al estar en esas cosas, que son a veces cosas tan complicadas que les compran aparatos y el bebé es algo sencillo, pues. Necesita algo sencillo para que aprenda de su alrededor, y si tú quieres ser mamá o papá, debes de saber que es un trabajo complejo el
el estimular a un bebé hasta que él pueda ser autónomo, porque a veces dicen, quiero tener un bebé que por cambiarlo bonito, pero realmente tienes que ayudarlo a que él se desarrolle de manera normal, pues si hay ciertas cosas que tú no puedes hacer, pues lo bueno es acercarse a alguien que te ayude, pues alguna enfermera, por ejemplo, del IMSS que me tocó a mí, que sí me decían, o me daban las copias, usted tiene que hacer esto, las comidas, usted tiene que hacer eso, la estimulación, pero habrá lugares que no lo hagan, pero si pues tú tienes dudas, pues puedes acercarte a alguien a preguntar. Sí, ahorita mencionabas, por ejemplo, lo de la pandemia, que desde la pandemia para acá, pues ustedes en las escuelas se han topado con niños que ni siquiera saben rodar, o sea. Así gatear no saben. Ni gatear, o a veces el pegamento no pueden trabajar con pegamento porque les hacen así les da asco el pegamento, ¿no? Y por lo menos cuando yo estaba en el kinder, lo divertido era como que pegarte la mano en el pegamento, y desde ahí hay una hipersensibilidad o un desconocimiento a las texturas, porque los niños no aprendieron a ensuciarse las manos. Pues ya antes jugaba uno con lodo. Y ahora es como una especie de sobreprotección, de miedo por parte de los papás de, ay, que se va a ensuciar, se va a manchar, pero los estamos privando precisamente de experiencias que van a ayudar a su sentido de vida a ser independientes y autónomos. Al final, toda la cuestión de acompañar a un niño, a un hijo a través de todas sus etapas es que sea autónomo, pues. Sí, poco a poco. En algún punto ese niño va a crecer y va a ser un adulto, y tenemos que preparar al niño para que sea un adulto funcional y autónomo cuando sea independiente. Sí, y parte pues de hacer pues este pequeño video es pues esas dudas que a veces tienen las mamás, ¿no? Que se acercan, pues más nosotros que somos de nivel preescolar, acerca pues de qué hacer con los niños en casa y el miedo que tienen las mamás cuando ya sale un diagnóstico y que ya se encasilla, que ya se etiqueta al niño y que las mamás a veces no saben qué hacer cuando a lo mejor, como dices tú, a veces ese autismo, o me acuerdo que comentaban en ese entonces, que a veces es un autismo, pero por la manera en que se desarrollaron, pues que si la mamá tenía que trabajar, los ponían nada más en la tele, entonces realmente no era un autismo, sino que era lo que el niño estaba acostumbrado, entonces empezó a salir, que fue al jardín, entonces se le quitaron esas características, entonces ya el niño pudo ser un poco más autónomo y no tenía esas características, pues que a veces pudieran tener un mal diagnóstico, lo podemos llamar de esa manera, si la crianza no tuvo los suficientes estímulos. Pues. Y ustedes cuando ya tienen el diagnóstico, algunas de los ejercicios es eso, ¿no? De estimular a los niños. Sí, primero pues hay que definir muy bien qué es el trastorno del espectro autista, ¿no? El trastorno del espectro autista es un problema, o vamos a decir, el neurodesarrollo funciona diferente. Las conexiones neuronales dentro del cerebro de un niño con trastorno del espectro autista está cableado de forma diferente, ¿no? Es una función cognitiva neurodivergente y pues funciona muy distinto a como funcionaría una persona neurotípica. ¿Qué es lo más característico del trastorno del espectro autista? Pues que haya problemas en la interacción social, en el lenguaje, en los sentidos, o sea, todo esto, en los pensamientos cognitivos, o sea, que haya rigidez cognitiva, que haya movimientos estereotipados, repetidos, son como las señales más claras, ¿no? De lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Y por qué ocurren todas estas cosas? Por esto mismo que digo, que el cableado de las conexiones neuronales, algo está alterado o funciona diferente de manera muy evidente. Entonces o quizás la información llega muy lento, o la salida de las acciones también operan demasiado lento, o son más rápidas, o sea, hay como, por eso se dice espectro, porque son como, hay muchas variedades, ¿no? Todos los niños con trastorno del espectro autista son diferentes, porque su cableado neuronal es único, o sea, funciona de una forma... Es como si fuera una huella dactilar, ¿no? Cada niño es diferente. Así es. Y ahorita que comentabas esta parte de, bueno, ahorita sí está habiendo como mucha confusión en los diagnósticos, precisamente porque a los niños les empiezan a dar los teléfonos, las tablets, las pantallas desde bien temprana edad, cuando deberían los niños estar explorando el cuerpo precisamente. Y lo que estamos haciendo, no estamos generando un trastorno del espectro autista,
se nace con el trastorno del espectro autista, pero lo que estamos generando es una falta de experiencias, una falta de estímulos, y esto hace que el desarrollo se desfase. Se va desfasando el desarrollo y pasa lo que podemos confundir o podemos denominar como conductas autistas. Ajá, sí, pues conductas. Rasgos autistas. ¿Por qué? Porque estamos alterando el desarrollo neuronal típico de los niños, con las pantallas, al estarles resolviendo todo, al no frustrarlos, al no hablar con ellos, al no explicarles las cosas, les estamos privando de un montón de estímulos para que sean autónomos, entonces quedan como con estos rasgos, con estos signos autistas, ¿no? Sí, pues no necesariamente quiere decir que tenga ese diagnóstico, ¿no? Sino que sus conductas, por la manera en que fueron criados antes de llegar a ese entorno, pues hicieron que su conducta fuera de esa manera, pues. Entonces, y pues pasa casi siempre como somos, para la mayoría de los niños, sobre todo que no van a guardería, el primer filtro, pues, de la educación, se podría decir, y a veces ahí se encuentran o encontramos cosas, por ejemplo, que tiene el niño, por ejemplo, la pisada, ¿no? Que pisa chueco, que un niño no ve bien, entonces hay que ponerle lentes. Hay varias características físicas que el padre de familia, la madre de familia en casa identifican como algo normal. Pues, es algo normal porque, en casa, pues sí, bueno, no habla, pero me señala con el dedo y pues es normal, yo le doy, pero realmente no identifican que pueda faltar un estímulo extra, pues. Entonces, ya llegan al preescolar y ya se identifica, igual cuando, por ejemplo, cuando hay equipo de USAID que le dice, lo va a atender la mesa de USAID, pues obviamente les da miedo a las mamás, ¿no? De que, puede tener algo, pero a veces no necesariamente tiene que tener un diagnóstico, pues, sino que pueden ser conductas aprendidas en el entorno familiar, pero que ya con el estímulo del preescolar el niño puede mejorar esas conductas. Así es. Sí, a veces, por ejemplo, se confunde mucho en niños ya de primaria que sean muy rígidos cognitivamente, pero es porque convive todos los días con los abuelos. Entonces convive todos los días con los abuelos y adoptan las conductas de los abuelos, y los abuelos son rígidos, son tercos, o sea, entonces ellos aprenden esa conducta, los niños, y se quedan con esa rigidez, ¿no? Eso sería un niño neurotípico. En un niño con espectro autista esto ya viene como de fábrica, ¿no? Ya viene instalado en su sistema operativo, vamos a decir. Entonces sí, es importante pues de que ya que se identifican el primer mes que entran al jardín, pues del diagnóstico, ¿no? Que se identifique alguna situación, pues ¿qué vamos a hacer como papás? Bueno, ya hay una alerta, me dicen que el niño pues no tiene las mismas actividades que los demás niños, hay algo diferente, pues entonces hay que pedir recomendación y en casa hacer algo, ¿no? Estimular esa parte que el niño no, bueno, si el niño no me hablaba porque nomás apuntaba y la maestra me dice que eso no es normal, pues entonces yo ya tengo que empezar a preguntar, ¿qué necesitas? Si me apunta, no, tienes que decirme qué es lo que necesitas. Si el niño se enoja, pues hasta que te lo diga, pues, o sea, también ser paciente tú como mamá, porque dices, es que me desespere y se lo doy para que ya no grite. Entonces, es la parte que comentas ahorita, ¿no? De que no queremos que se frustren, de que no queremos que se enojen, pero a veces es necesario para que él mismo se obligue, él mismo a decir, bueno, sí lo necesito decirle a mi mamá que ocupo eso. Pues quiero el vaso y ya, bueno, o bacho, o lo que alcanza a decir él, pero ya hizo el esfuerzo. Exacto. Pues. Entonces, también cuando ya hay un diagnóstico, también es lo que ha pasado con algunas mamás, y lo comentaban en la reunión que diste allá, que ya el niño tiene esa característica de espectro autista y ya no saben cómo convencerlo, entonces pues le dan tótem. Sí, exacto. Pues. Entonces a veces yo sé que es difícil la crianza, pues tengo 2 hijas, igual a veces batallo con ellas, pero a veces sí es necesario ser uno insistente con ellos para que lo hagan. Ya después ya no necesitan tanta insistencia porque saben que lo tienen que hacer. Sí, hay que frustrar a los niños. O sea, yo soy partidario de que hay que frustrarlos, hay que... Sí, pues sí, cuando es necesario. Sí, o sea, porque si no frustramos a los niños, primero, los niños no van a reconocer sus emociones. Primero no van a ser conscientes de, estoy enojado, estoy triste, me hizo enojar esto, me molesta esto. Para empezar, no van a ser conscientes de eso. Si no los frustramos, no van a desarrollar sus habilidades de afrontamiento. Es decir, cuando se frustra, ¿qué hago para relajarme, autorregularme, o qué herramientas tengo yo para manejar mis emociones?
Entonces, hay que frustrarlos, hay que ponerle las cosas un poquito difícil. Y a veces no se las ponemos difíciles porque le tenemos miedo al berrinche o a las pataletas y todo esto, pero es parte de cómo es el desarrollo de los niños. Porque quizás de tantas veces que los frustramos, en algún punto va a dejar de hacer esos berrinches y va a aprender que lo mejor va a ser retirarse a su cuarto y calmarse solo. Pues. Entonces, entre más frustramos a los niños, ellos aprenden más de ellos y a manejar sus emociones de ciertas maneras. Sí, el aprendizaje sería pues de ellos y pues igual como mamá o papá pues saber que va a existir esos momentos, pues que no todo va a ser como color de rosa. En ese sentido ya pues platicando ya de la motricidad gruesa de los niños, del juego, de las texturas, también una parte importante que yo siempre traté de hacer es el lenguaje, ¿no? Ya mencionamos ahorita, es muy importante que previo a que entren a una escuela, a una guardería, o si ya están en guardería en casa, platiquen con ellos. Y sobre todo también que les canten. A veces dicen, ¿por qué las maestras de preescolar son tan cantadoras? ¿Por qué tienen que cantar para todo? Pero es parte del lenguaje, ¿no? Al cantar, los niños cuando están pequeñitos es como reconocen tu voz, ¿no? Es una manera de conectar con el bebé que está escuchando. Pues escucha ritmos, escucha palabras, escucha muchas cosas, o la lectura de cuentos también, ¿no? Que puede escuchar muchas palabras que él desconoce, pero ya las va a ir reconociendo porque sabe cómo se pronuncian, y eso pues le ayuda al cerebro a desarrollarse cognitivamente porque está escuchando muchas cosas y su cerebro empieza a tratar de sobrevivir en ese ambiente donde está. Pues bueno, me está comunicando conmigo de una manera y yo cómo le voy a responder. No están los juegos de dedos también de bebés que a veces casi no se usan, que está que le decían pom, 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 el dedito en el pompón. Es una canción muy sencilla, pero algunos bebés lo hacen cuando están muy chiquitos, y para que un bebé lo haga tuvo que haber un procesamiento mental, pues. Entonces también eso es muy importante cuando están pequeñitos. Si una mamá dice, ay, es que no canto bonito, ay, es que, pero no se trata de cantar bonito, y no, es que tu hijo o tu hija reconozca tu voz, tu timbre de voz y lo que tú le estás diciendo. Pues. Sí. En este tema del lenguaje o de la comunicación, pues hay que diferenciar estos dos conceptos. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es la comunicación. La comunicación es, todos nos comunicamos aunque no hablemos. O sea, comunicación es, tenemos comunicación verbal y no verbal. Como dice ahorita, la sonrisa, ¿no? La neurona espejo, me dice algo para que yo conteste. La comunicación puede ser verbal y no verbal. ¿Qué significa esto? Que sin la necesidad de hablar, ya estamos comunicando. Comunicamos con la mirada, con la sonrisa, con el cuerpo, con ruidos, con sonidos, con gestos. Eso es comunicación. El lenguaje es más complejo y a veces la gente se asusta cuando les digo esto. El lenguaje no es natural. Se aprende. El lenguaje es una herramienta aprendida. Entonces, por esto mismo de que las mamás piensan de que, pues va a hablar, en algún punto va a hablar. Sí, aunque yo no hable con él, pues tiene que hablar. Pero es que no, el lenguaje no es natural, es algo que hemos aprendido y para comunicar. Entonces hemos... Es una herramienta. No es la comunicación en sí, es una herramienta para comunicarse. Es una herramienta de comunicación justamente. Entonces, el lenguaje, lo que pasa es que se tiene que enseñar y por parte de los niños lo tienen que aprender. Las palabras, los contextos, las reglas, los sonidos, o sea, y todo eso es bien complejo, o sea, entender, sobre todo en español, de que a qué se refiere cada palabra y en qué contexto y o de cuando qué la mamá dice, tráeme eso del de este, ya tienes que saber qué significa, si no la mamá te va a pegar. Exacto. Entonces, esta parte del lenguaje, pues no es una cosa que los niños van a aprender así por ósmosis, por absorción, es práctica, estímulo. Y ahorita que mencionabas lo de las canciones y la música, pues se ha visto que los niños que escuchan música o les han cantado o les han contado cuentos, desde niños como que las neuronas empiezan a hacer estas conexiones para reconocer los sonidos o reconocer las voces mucho más rápido que los niños que no les cantan o no les leen cuentos, ¿no? Entonces, toda esta parte de la comunicación y el lenguaje empieza desde que
hacemos estas canciones tarareadas. Sí. Desde ahí. O que le canta a la mamá que cuando están bien bebés, se es una canción al final de cuentas. Pues. Y ya aunque no lo estés agarrando y haciéndole movimiento, la cantas y el niño empieza a bailar, pues, porque ya lo relaciona. Pues. Igual también por eso se dice que los niños aprenden más rápido el inglés. Entonces, diferentes sonidos. Yo siempre he relacionado esa parte con el instinto de supervivencia, ¿no? Si tienes a un bebé por ejemplo, si tú hablas español, pero por alguna razón tuviste que irte a África, por ejemplo, el niño se relaciona con ese idioma, es más fácil que lo aprenda él que tú. Pues, sí. Porque él debe de sobrevivir cuando está pequeñito para que lo alimenten, pues, para que lo alimenten, para que lo cuiden, entonces pues su cerebro está adoptando todo lo que tiene a su alrededor, pues esos estímulos. Entonces el niño, su cerebro es más propenso a aprender lo que le estás enseñando, pues entonces lo que es el lenguaje, lo que tú le vas a enseñar, pues el niño lo va a aprender porque lo necesita para que tú lo atiendas. Sí, las neuronas en los niños son más flexibles y son más receptivas. Digamos que están más hiperestimuladas las neuronas en los niños. Entonces hay casos de niños, por ejemplo, me acuerdo de un caso de un niño en Europa que tenía una mamá mexicana, un papá alemán y abuelos franceses. Y el niño hablaba español, alemán y francés. Sí, pues se ocupaba de los abuelos por hablar el idioma, se ocupaba de los papás, entonces él es parte de ese instinto de supervivencia natural de las personas. Por ejemplo, también el caso también que siempre me llamó la atención, pues del Tarzán, pues de dónde viene este cuento, y que igual, o sea, él tuvo que aprender a dónde estaba. Ya cuando lo rescatan, él ya no pudo aprender a hablar, pues él ya no pudo aprender un lenguaje normal, porque él en su niñez o en el tiempo que estuvo, pues tuvo que aprender lo que le iba a ayudar a sobrevivir. Pues. Sí, me hiciste acordar, hay un caso en psicología social que fue bien estudiado, una niña que se crió así en lo salvaje, que le encontraron y pues primero fue cómo sobrevivió la niña y pues no tenía un lenguaje, bueno, tenía su propio lenguaje, ¿no? Sus sonidos, sus gestos y sus cosas, pero cuando la rescataron y la insertaron en la cultura, en lo social, pues era todo un asunto bien complejo porque no tenían el mismo mecanismo de comunicarse, ya era grande la niña, entonces el lenguaje ya no lo podía aprender de la misma forma, su cerebro estaba configurado de otras maneras que la gente en sociedad no tiene, pues entonces fue muy estudiado ese caso de cómo planteó estas preguntas, pues de hasta qué punto la sociedad influye mucho en lo neuronal, ¿no? En los aprendizajes. Las habilidades que agarra. Sí, porque igual en el doctorado la maestra nos puso igual el video ese que era del Tarzán, pues que igual lo salvan y ahora lo quieren meter a las reglas sociales de que siéntate en la mesa, agarra un tenedor cuando el niño comía en la tierra, pues, de lo que él cosechaba y eso. Entonces también hay esa parte cuando hay casos así, por lo natural sería como los bebés de poco a poco irle enseñando, ¿no? Entonces lo quieren insertar a lo que él no conoce, que para él va a ser difícil, a lo mejor hasta está estresado porque lo están obligando a hacer cosas que no quiere, y pues menos va a aprender. Igual la niña, si la sacan de ahí y la meten a un entorno que no conoce, pues es difícil. Sí, incluso a veces los psicólogos o la gente que nos dedicamos a la cuestión de la salud mental, hay una especie de sesgo en la cuestión de que pues el niño tiene 3 años, ¿no? Vamos a decir, el niño tiene 3 años y ya queremos que platique fluidamente, que ya escriba, que ya agarre lápiz y te haga casi un ensayo, pero tiene 3 años, pues entonces hay que tener mucha conciencia de esto que les decía de los hitos del desarrollo, es ¿qué se espera que haga un niño de 3 años? ¿O qué dificultades puede tener un niño de 3 años? Ahorita mandaron en este ciclo una evaluación, bueno, antes había otra, pero ahorita me voy a enfocar en la actual, ¿no? Una evaluación que se pidió por parte del gobierno del estado que se iba a enviar a los niños, a los CEREDIS, al IMSS, al ICE también, podrían ir ahí, que les iban a hacer la prueba de desarrollo, pues esa que viene, a los 18 meses tiene que hacer esto, entonces viene algo ya establecido que se tiene que hacer en los hospitales o en los centros
para identificar que el niño tiene un retraso en cada una de las áreas o las habilidades, y ya de acuerdo a esa evaluación, si el niño salía en amarillo o en rojo, tenía que ir otra vez a estimulación ahí mismo, pues le iban a dar cita para estimularlos, y los que salían en verde, que estaban bien en todas sus etapas, en todas sus áreas de desarrollo, pues ya nos entregaban nada más las hojas que sí lo llevaron, ¿no? Pues surgió ese programa este año, esa indicación para los padres de familia, yo imagino porque también han salido muchos casos de niños, ¿no? Que muchos niños que ya son diagnosticados con ciertas condiciones, pero que, como lo comentamos ahorita, como el papá en casa piensa que es normal, no, ni lo estimula en casa, ni lo lleva a otra parte, entonces el niño pues no va a desarrollar esas habilidades que en esos periodos críticos, ¿no? Que sea esos hitos del desarrollo, pues no los va a lograr, pues si no se le atiende. Pues. Sí, sí. Y pues también esta cuestión de que ahorita pues hay mucho rezago en el desarrollo, o sea, hay muchos, yo digo que si ustedes aplican esas pruebas, la mayoría de los niños va a tener algún retraso en algún área, y no significa que tenga algo. No, significa nomás que hay que hacer algo en casa para desarrollarlo. Pues. Precisamente que eso nos va a decir que hay una falta de estimulación en casa para que esos niños desarrollen esas habilidades. Esa habilidad. Entonces, si ya en México ya había como rezagos en ciertos hitos del desarrollo a cierta edad, ahora está más presente esta cuestión de que hay más retrasos en ciertas habilidades. Y pasa, por ejemplo, hay test, en psicología se utilizan muchas baterías o test para hacer los diagnósticos, y lo que pasa es que estos test o estas baterías están condicionadas a ciertos países con ciertas características o ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, nos llega, por ejemplo, una batería, un test de prueba de Alemania, y lo queremos comparar la cognición de un niño alemán con un niño mexicano, el niño mexicano va a salir tronado, pues, porque la cognición es muy diferente en los niños alemanes a los niños acá. Igual, los niños de Estados Unidos tienen otra configuración. Entonces, por eso las baterías o los test deben estar como regionalizados a las condiciones de las que vivimos aquí en México. Pero imagino que, por ejemplo, en el IMSS o en CEDEDI o acá sí deben de tener ese tipo, ¿no? Sí, ya ustedes, ya los que manejan esas baterías, cuando ya llegan niños para hacerles diagnóstico, pues ustedes ya deben de tener esa parte. Sí, se les dice que están estandarizados. Están estandarizados a la cultura mexicana. Y si ustedes, por ejemplo, han ido al centro de autismo o han ido a alguna valoración de sus niños, pues les hacen un montón de preguntas. Entonces es un montón de preguntas porque el primer filtro que van a hacer es la entrevista clínica, la entrevista ya sea médica, psicológica, y desde ahí se va a partir si hay cosas contextuales o de ambiente y desarrollo, o si ya son cosas neurológicas, ¿no? De cierto retraso en el desarrollo sin una causa contextual aparente. Sí, pues sí es importante ahí que sean honestos, pues que digan la verdad de lo que sucede en casa, de lo que sucede con los niños, de la manera en que actúan, de la manera en que ustedes actúan también, porque la manera en que ustedes, como los psicólogos, los que van a atender a los niños, pues pueden intervenir con ellos, pues de la manera más adecuada, porque a veces, igual las mamás a veces van y le platican a otra maestra, así que ay, no, pues es que no me animé a decirle tal cosa, pues. Y a veces eso puede ser lo que va a diferenciar la atención que se le vaya a dar a su niño. Pues yo me imagino que ustedes pues, no están para juzgar, ¿no? Al contrario, o sea, lo que ustedes les digan de manera, pues, real de lo que sucede, pues va a ser la manera en que se va a poder atender. Sí, muchas veces como que el primer filtro de todo son las maestras, ¿no? Las maestras son como que las primeras en detectar algo raro, ¿no? Una conducta, algún gesto, algo. Y ya después, pues, las maestras le comentan a los papás, ¿no? Pues esto ya se canaliza, hace un proceso. Pues. Y aquí, pues, ya entra el criterio del papá o de los papás, de que pueden estar en negación o pueden aceptar o tener miedo de algo, pero pues al final todo esto se hace con acompañamiento. Las personas que hacen el diagnóstico, pues dan también todo un acompañamiento a los papás como para encaminar, ¿no? Informar sobre qué es, cómo se trata.
Y pues al final lo que decimos dentro del espectro autista es que los niños o las personas con espectro autista son como cualquier otra persona, solamente que tienen conductas muy únicas y muy marcadas, ¿no? Son conductas muy exuberantes, vamos a decirlo. Y eso es lo que los hace diferentes. Sí, nada más va a ser algo que vayan, como dice también, ¿no? Que cada niño es diferente, pues ahí el papá, pues aceptarlo y trabajar en ello para que pueda mejorar y ser autónomo en algún momento, ¿no? Exacto. Entonces, para ir cerrando este video, porque yo sé que hay mucha tela de donde cortar, que es un tema muy amplio, ¿no? Y lo que yo comentaba en la plática, ya ves que yo fui y las invité, algunos no fueron, porque fue en vacaciones de Semana Santa, que a pesar de que hay mucho boom del tema, que algunos lo agarran, decíamos algunos de broma, soy autista y a veces hacen cosas que no deben más por decir que son, hay a veces dudas, de todas maneras existen dudas, sobre todo creo en las familias cuando ya saben que lo van a tener ahí, que no son mitos que escuchó, que es algo real que tienen que enfrentar, y ya entonces ahí les surgen muchas dudas, ¿no? A pesar de que puede haber mucho material afuera, existen las dudas, pero por eso la recomendación en este caso es la estimulación temprana, previo a un diagnóstico, aunque mi hijo no tenga actitudes de autismo, aunque mi hijo no tenga actitudes de ninguna condición, lo mejor es que tú tengas esa oportunidad de ofrecerle al niño actividades en casa que lo ayuden a desarrollar su pensamiento y su motricidad, aunque sí tenga, en su momento, si llega a tener algo, y él ya tiene ese avance, pues, ese avance de estimulación. No sé, para ir cerrando, no sé qué quieras comentar. Para ir cerrando ya, pues esta cuestión de hacer hincapié en esto que dices, de la estimulación temprana, ¿haya diagnóstico o no? ¿Haya sospecha de trastorno del espectro autista o no? Y ahorita nosotros estamos como apostando mucho a la detección temprana precisamente para saber qué hacer y dar la atención oportuna en el momento que detectamos algo, ¿no? Entonces, signos de alerta, así para concluir, signos de alerta, pues que el niño no mire, no siga a las personas con la mirada, que no regrese la sonrisa social, que se mire mucho las manos, que incluso cuando le das pecho al niño, que no se acerca al pecho, o que no sepa interactuar con el pecho, pues también son signos de alerta. ¿Qué más? Reacciones inusuales a sonidos, a ruidos, a aromas, que sea intolerante a ciertos, a tocarlos o a abrazarlos, o que les incomode mucho, que le toquen la cabeza también, o sea, toda la parte sensorial pues, es también algo importante. Y estos son como los signos, las banderas rojas más habituales, ¿no? Dentro del espectro autista, entre el año, 2 años. Ok, entonces vamos a dar gracias aquí a Daniel Lewis que hizo la visita el día de hoy y pues espero ya en otro video pues seguir ampliando este tema, como digo, que puede haber mucha información acerca de eso, pues de cómo se ha trabajado, incluso hace poco vi unos videos de transmisiones que hizo la CEP acerca de experiencias de mamás que ellas tenían niños y cómo lo han vivido. Eso también me parece algo muy bonito compartir lo que ellos comentaron, pues de cómo viven el proceso realmente en las familias, ¿no? Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.